Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Parlamentario que dirige el doctor Enrique Rodríguez Masdeu, contamos con la segunda parte de temas actuales de derecho parlamentario. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Muy buenas tardes. En mi carácter de director del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, tengo el honor de darles la bienvenida a esta jornada denominada Temas Actuales de Derecho Parlamentario, segunda parte. En más está decir la importancia del derecho parlamentario y las instituciones que lo tienen como sustento, ya que es en estas especiales circunstancias en donde los hombres, a través del deber ser, es decir, en este caso, el correcto funcionamiento de las instituciones políticas, deberíamos dejar de lado las antinomias y dialogar más para tratar de obtener consensos que nos lleven no solo a entendernos y a transitar este periodo de pruebas unidos, sino que al final salgamos más fortalecidos. Los temas a exponer por los disertantes de esta, por el escaso tiempo que disponemos, apretada síntesis de la actualidad, son de gran riqueza y sin dudas llevarán a otros encuentros y jornadas, en donde el derecho parlamentario comparado pueda llegar a miles de colegas, para que aprendan, debatan, se enriquezcan y obtengan mejores herramientas de trabajo que lleguen a todos los profesionales que quieran adentrarse en el estudio y práctica de esta materia. Solo me resta en nombre de la doctora María Gracinensi, subdirectora del Instituto de Derecho Parlamentario, de todos sus distinguidos miembros, de todo el personal de actividades académicas e institutos y comisiones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que siempre nos acompañan, y del mío propio, darles nuevamente la bienvenida. Esta es su casa. Muchas gracias. Doctora Patricia Ravisa. Gracias, buenas tardes y bienvenidos a todos. Y yo voy a presentar a los disertantes que hoy nos acompañan en una breve síntesis, como decía el doctor Rodríguez Masdeu. En primer término lo hará la licenciada Natalia Fidel, licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Administración y Políticas Públicas, la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, segundo mandato, presidente de la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales, expresidente de la Comisión de Reforma Política de la Legislatura de Cava, y su tema, Evolución de la participación de la mujer en el Parlamento. El doctor Federico Gallo Quintián, juez de primera instancia en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de La Matanza, profesor adjunto de Derecho Constitucional II, Universidad Nacional de La Matanza, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Su tema, la pandemia, los decretos de necesidad y urgencia y el rol del Congreso Nacional. El doctor Ricardo Gómez Díez, profesor de Constitución, Derechos Humanos y Garantías y de Derecho Constitucional del Poder, Universidad Católica de Salta. Senador y 2 veces diputado nacional, mandato cumplido, ex vicegobernador de la provincia de Salta. Su tema, el rol de cada Cámara como juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros. El doctor Patricio Marañelo, juez federal del Juzgado 5, Civil y Comercial de Capital Federal, presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Su tema, las disposiciones de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo. El doctor Domingo Massa, doctor en Relaciones Internacionales, director general de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación, decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Morón. Su tema, el ámbito legislativo como impulsor de la función ejecutiva. El doctor Néstor Fabián Miguelis, abogado, investigador y docente en Derecho Constitucional y Parlamentario, exdirector del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios y exdirector de Capacitación Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación y asesor legislativo de la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación.
Su tema, el vicepresidente de la Nación y el presidente provisional del Senado de la Nación. Diferencias, paralelismos y similitudes en dos instituciones unipersonales, republicanas e interpoderes. El doctor Guillermo Schinelli, ex profesor protitular de Derecho Constitucional y del posgrado de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Profesor del curso de posgrado de Derecho Parlamentario, Facultad de Derecho UBA y Universidad Austral. Exdirector de la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Su tema, la costumbre como fuente en el derecho parlamentario. Muchas gracias y ya cedo la palabra a nuestra primera invitada, licenciada Natalia Fidel. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar hoy invitada aquí por el Colegio Público de Abogados, así que en primer lugar quisiera agradecerle al doctor Rodríguez Masdeu, a María Gracia Nenzi, que son los enlaces y me aceptaron la invitación, y al abogado, al doctor Lucio Flores Pirán, que trabaja conmigo hace ya 5 años y es abogado, y me acerca siendo politóloga a este mundo de los abogados. Así que, sin más, voy a compartir pantalla, les hice una pequeña presentación, voy a hablar sobre cómo fue evolucionando la participación de las mujeres en la política, en los órganos colegiados, y hoy justo se cumplen 69 años de la primera vez que en la Argentina votaron las mujeres, así que es una buena manera de honrar este aniversario. Voy a compartir pantalla, díganme por favor si la pueden ver bien. ¿Ven la presentación? Ahí estamos. Bueno, voy a concentrar mi presentación, ya voy a poner el cronómetro porque tenemos poco tiempo, en 2 aspectos, ¿sí? Uno es la evolución del derecho electoral, cuáles fueron aquellas leyes que permitieron que las mujeres podamos participar con acciones afirmativas y tengamos una mayor representación en los organismos políticos, legislativos, colegiados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego voy a hacer un análisis más cualitativo sobre el derecho parlamentario y cuáles son algunos avances que tendría que hacer el derecho parlamentario en términos de la composición de las autoridades, la presidencia de las comisiones y la integración de las comisiones de estos cuerpos legislativos para poder recuperar el camino que se avanzó en términos de la ley del voto femenino, la ley de cupo, la reforma constitucional y la ley de paridad votada recientemente. Si estuviéramos en un ámbito presencial, haría una pregunta para que me contesten, pero voy a hacer una pregunta retórica que contestaría al final de la presentación, y es, ¿por qué es importante tener igualdad real de oportunidades? ¿Y qué representa cuáles son los resultados o el impacto que tiene la mayor representación de las mujeres en organismos colegiados? Más allá de ser una cuestión de justicia, vamos a analizar un poco más qué impacto legislativo tuvo la mayor presencia de las mujeres en los cuerpos legislativos. En lo que respecta al derecho electoral, como bien dije, en el 11 de noviembre de 1951 fue la primera vez que las mujeres pudieron participar con su voto en la elección presidencial, y esto lo que hizo fue aplicar la ley que fue sancionada del voto femenino en el año 1947, ¿sí? Luego, la Argentina fue pionera en materia de poner un cupo, una cuota a la representación femenina. Todos sabrán, allá por el año 1991 se sancionó la ley de cupo que establecía que las listas debían tener un mínimo de 30% de candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas, ¿sí? Este camino que fue, o sea, esta sanción de esta ley luego tuvo que ser aclarada y reformada, porque lo que pasó en los años posteriores al año 1991 es que muchas veces lo que se hacía es poner a las mujeres al final de las listas, entonces se tuvo que aclarar, en el año 2000 se tuvo que reglamentar para decir que el lugar que ocuparan en la lista tenía que ser, no podían ser las 3 últimas o estar en un lugar sin posibilidad de poder acceder a cargos públicos. Sin embargo, a pesar de
lo que están escuchando es una manifestación aquí frente a la legislatura, espero que no les incomode para escuchar mi audio. Sin embargo, aunque la ley de cupo de 1991 es claro en términos de que establece un piso para acceder, que las listas tenían que estar compuestas en un mínimo del 30%, la realidad es que lo que era un piso terminó siendo un techo. Y lo que vemos es que todas las conformaciones de las listas posteriores a 1991 cumplían con ese mínimo, pero no llegaba a una paridad o a una verdadera representación, y solamente se cumplía con este piso en lugar de ser, o sea, se cumplía, esto se tomaba como un techo en lugar de tomarlo como realmente lo establecía la ley, que era que esto tenía que ser un piso. Entonces, en la reforma constitucional de 1994, en el artículo 37, se establece que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación tanto de los partidos políticos como en el régimen electoral. Así fue que llegamos al año 2007, donde tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, y ahora después vamos a ver en el año 2018 que sancionamos el primer código electoral de la ciudad de Buenos Aires, se establece que las listas deben ser integradas ubicando de manera intercalada 50% mujeres y 50% hombres de manera intercalada, y garantizando en el caso de una vacancia o suplencia que la persona que tiene que reemplazar a la persona que pedía la licencia, o que en caso de fallecimiento, en caso de vacancia, tenía que ser la persona del mismo sexo. En la ciudad de Buenos Aires, la ley de comunas ya establecía, bueno, tanto en su constitución como en la ley de comunas, se establecía la paridad de género, bueno, en el caso de comunas para los cargos comunales, y finalmente en el año 2018 se sancionó el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que esto fue un gran avance porque se incorporó una nueva gobernanza electoral o una nueva institucionalidad con la creación de un instituto de gestión electoral y con la creación del Tribunal de Gestión Electoral, del Tribunal Electoral como una instancia anterior al Tribunal Superior de Justicia, y avanzamos hacia la paridad real, que aquí no voy a entrar en discusión sobre la importancia de las cuotas. Por supuesto que a muchos nos gustaría que las cuotas fueran por un tiempo limitado y que culturalmente se diera esta representación y que no existe una subrepresentación de las mujeres en los órganos, en todos los órganos de la sociedad, pero bueno, tuvimos que, dado la interpretación que se daba de la ley de cupo, que terminó teniendo un techo, y la no paridad en la representación de los organismos colegiados, tanto nacionales como de la ciudad, es que se decidió avanzar hacia una ley de paridad. ¿Cuál fue el impacto de estas leyes en la conformación de los distintos cuerpos legislativos? Aquí lo tienen, ¿sí? Aquí ven cómo se va incrementando la participación de las mujeres, en este caso es el Congreso Nacional, también en violeta tienen la línea que es de senadores. Hasta el 2001 no se hacía por votación directa, sino que se elegía a dedo por el gobernador, y cuando empieza la representación directa es que ahí empieza a incrementarse la participación de las mujeres, o empezó a haber integrantes senadoras en el Senado de la Nación. Si lo vemos en perspectiva comparada, también en el mundo hubo un avance en términos del porcentaje de las mujeres que están en los parlamentos o la participación, llegando a nivel mundial en el 2020 a un 25% de participación. Luego pueden ver cada uno de los distintos países. Y ahora vamos a ver cómo en diputados el impacto de estas leyes electorales hizo que para el 2009, por ejemplo, según un informe del PNUD, la participación de las mujeres llegó hasta el 40%. Todavía no tenemos, bueno, el 42%, perdón. Todavía no tenemos la paridad exacta, pero con la conformación, con la elección del año que viene, y a medida que se implemente la ley de paridad, se vuelve a implementar la ley de paridad, vamos a acercarnos un poco más al 50%. En el Senado
pasa lo mismo, las mujeres representan un 39% de la composición del Senado Nacional, y en la legislatura porteña la presencia de las mujeres se mantuvo en un 35% aproximadamente, siendo el 2019 la primera elección donde se aplica la ley de paridad, y allí ingresaron la misma cantidad de mujeres y de varones, que fueron 15 mujeres y 15 varones. En lo que respecta al derecho parlamentario, lo que queremos ver es qué pasa con los parlamentos y qué lugar reconocen a esta mayor participación de las mujeres, ¿sí? Haciendo un análisis más cualitativo, lo que podemos ver es que en el derecho parlamentario no se especifica ni un cupo ni la paridad en lo que hace a las autoridades. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la Cámara de Diputados, las autoridades de la Cámara de Diputados son elegidas entre las diputadas y los diputados que la integran, quienes deben elegir un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y un vicepresidente tercero. Hasta hoy, ninguna mujer ha presidido la Cámara de Diputados, el reglamento no exige ningún criterio de elección por género, y hoy no hay ninguna mujer como autoridad actualmente de la Cámara de Diputados, ya que la presidencia y las 3 vicepresidencias están ocupadas por varones. En el Senado tenemos otra situación, en donde sí hay representación femenina entre la vicepresidencia y la presidenta previsional, que es Claudia Ledesma de Zamora, y la vicepresidenta segunda, que es Laura Elena Rodríguez Machado. Y a nivel de la legislatura, la presidencia, como sabemos, la ejerce el vicejefe de gobierno, y en 1996 desde 1996 ejercieron el rol de vicepresidenta 3 mujeres, Cecilia Felgueras, Gabriela Michetti y María Eugenia Vidal, y además de la presidencia de la legislatura, tiene entre sus autoridades 3 vicepresidencias, y actualmente una de ellas es María Rosa Muñoz, que ocupa el cargo de vicepresidenta segunda de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando vemos, en cuanto al derecho parlamentario, tampoco los reglamentos internos de los parlamentos no dicen nada respecto a la integración de las comisiones. Es decir, que no es obligatorio respetar la igualdad de género, ni ningún criterio en este sentido, y cuando vemos la composición ahí vemos en rojo las mujeres y en azul los varones, lo que vemos es que hay varias comisiones en donde las mujeres están subrepresentadas, ¿sí? En la Cámara de Diputados, las mujeres están a cargo de menos de la mitad de las comisiones, 19 sobre 46 de las comisiones permanentes, y en la legislatura porteña 10 mujeres presiden comisiones de un total de 26. En lo que hace a la integración también hay subrepresentación. En el punto anterior también tengo que mencionar que suele haber una historia en donde las mujeres suelen presidir comisiones que tienen que ver con las tareas del cuidado, ¿sí? Las tareas, históricamente, tanto la Comisión de Mujer, Infancia, Juventud, es presidida por mujeres, y tenemos más barreras de acceso como vamos a ver más adelante, a otras comisiones, como puede ser la de presupuesto, la de transporte y seguridad. En alguna ni siquiera hay mujeres. En la legislatura porteña, en la Comisión de Legislación General, está integrado solo por varones, o Turismo y Deporte cuenta solo con una mujer. Entonces, aquí es donde me parece que tenemos que analizar y ver qué avances, qué desafíos tenemos por delante en materia de derecho parlamentario para poder volcar estos avances que vimos en materia de derecho electoral a tanto la composición de las comisiones como la integración, como quienes ejercen su presidencia. Estos son los desafíos que tenemos a futuro, y en términos de esta pregunta retórica que les planteaba sobre por qué es importante que las mujeres hayan evolucionado, por qué valor tienen que hayan incrementado su participación en estos organismos de representación, es una cuestión de justicia, mejora la calidad de la democracia, y en lo que respecta a sus agendas legislativas, hay estudios que muestran que una mayor participación de las mujeres en los parlamentos lo que ayudan es a promover leyes para proteger y beneficiar a las familias con hijos, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que a nivel de nuestro país sigue siendo de un 27%, garantizar la salud alimentaria, o prevenir la violencia doméstica y contener a sus víctimas. Según un informe comparado de la OCDE, la mayor
presencia de mujeres en los parlamentos hizo que la inversión en educación aumentara en relación al PBI, o sea, los países que tienen mayor presencia de mujeres en sus parlamentos generaron leyes o también leyes de cuotas para aumentar el presupuesto que se destina, la inversión que se destina a educación. Está claro, y la verdad que ustedes en el ámbito judicial han avanzado mucho también, y la presencia de mujeres es cada vez mayor, aunque en todo caso habrá que debatir si o ver las estadísticas, si en las posiciones de mayores rangos también tienen acceso o hay barreras que siguen existentes, que siguen existiendo, pero lo que queda claro es que la representación de hombres y mujeres en la política no es una reivindicación solamente de las mujeres, sino que es una necesidad de la democracia, hace a su calidad, hace a un desarrollo inclusive y sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 establecen la no discriminación de la mujer y de las niñas para acceder a lugares de decisiones, y en este sentido lo que proponemos o lo que queremos fomentar el debate es que una mayor participación de mujeres hace a una mejor calidad del sistema democrático y en definitiva a una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Así que sin más quedo a disposición luego para contestar sus preguntas. Muchas gracias. 14 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle a la moderadora, agradecer la invitación tan gentil que siempre me hace Daniel Rodríguez Nasdeu y el empuje que le da María Gracia. Y agradezco también a la institución por permitirme participar con semejante y tamaño panel en una de las temáticas que ya no como juez, sino como profesor de Derecho Constitucional, he tomado la decisión de abordar en esta jornada. Por lo que todos sabemos, y sin perjuicio de resultar reiterativo, nos encontramos en este año con distintas medidas que fueron siendo tomadas por los decretos de necesidad y urgencia. No solo las medidas relacionadas con el aislamiento, sino todas aquellas que antes de la decisión definitiva que comenzara con el aislamiento y lo llamado cuarentena, vulgarmente, nos daba la posibilidad de regular ciertas actividades sociales sin perjuicio, lógicamente, de la intervención que tenía que tener el Congreso. La primera normativa que surge es aquella que extiende la emergencia en materia sanitaria y luego el DNU, en un análisis que se hace con posterioridad, veremos si, por eso me gusta también hacer la pregunta para poder responderla, guardaba coherencia con la situación y tenía visos de constitucionalidad. Frente a ello, el primer decreto que declara el aislamiento social preventivo y obligatorio fue objeto de alguna forma de críticas relacionadas sobre si esas medidas tomadas en ese momento y tomadas con esa decisión no eran las correctas debido en que esa época las sesiones ordinarias del Congreso se estaban celebrando normalmente. Y digo celebrando normalmente porque ni siquiera eran sesiones remotas y ni siquiera era imposible poder sesionar. Frente a esa situación, hay 5 o 6 argumentos en los cuales se puede incluir, en este caso, el legislador, ejerciendo una función legislativa por parte del Poder Ejecutivo, como parte de la doctrina así lo denomina, que esa normativa fuera a regular determinadas actividades para prevenir el contagio y garantizar la vida y la salud. Mucho se debatió si era el momento correcto para decretar un estado de sitio o si podía de alguna forma adoptarse las mismas medidas que oportunamente nuestra Constitución tuvo, como eran el estado de alarma no previsto, por supuesto, en la actualidad.
Esas medidas que tienden a garantizar la vida y prevenir los contagios se fueron desarrollando sin solución de continuidad en este año, pero sí, si bien no es parte del rol del Congreso, fueron siendo observadas por toda la sociedad positivo o negativamente, y fueron también, en el marco de nuestra profesión, objeto de muchas presentaciones que se hicieron en la vía judicial. Posteriormente, este análisis lo que determinó y concluyó es que el Congreso termina ratificando la vigencia de estos decretos de necesidad y urgencia, ejerciendo su rol. Pero ¿cuál es el rol que el propio constituyente y el propio legislador le da al Congreso? Yo creo que es un rol precisamente preponderante en este caso, porque le permite en esas circunstancias excepcionales y en temáticas determinadas, porque hay prohibiciones y por lo tanto permisiones para el Poder Ejecutivo, y además hace responsable a la totalidad de los ministros y en especial al jefe de gabinete de someterlo a la Comisión Bicameral Permanente, pluralmente integrada, como a su vez que las cámaras tienen que proceder a su tratamiento. Frente a esta situación, la vigencia de los DNU también está sujeta a la actividad y rol del Congreso. ¿Y por qué digo esto? Porque si en definitiva el Congreso no pudiese sesionar, no pudiese convocarse o no pudiese proceder al tratamiento de esta normativa de emergencia, no habría ninguna posibilidad de invalidarlo, salvo hacer una presentación en sede judicial. Y eso quizás provocaría, a modo de ejemplo, una inseguridad sobre los alcances de determinada legislación que en este caso ejerce motu propio el Poder Ejecutivo. Ante tal situación, la discusión, yo creo que fundamental, es si existieron o existían o existen las circunstancias excepcionales y si es el Congreso el encargado en ese momento y en la actualidad de poner un límite, y dentro de ese límite cuál es su objeto. Bien, las circunstancias excepcionales, sin ninguna duda, todos creo que las hemos vivido, las han evaluado y precisamente son circunstancias excepcionales. La pregunta que cabe formularse, y bueno, ya lamentablemente el tiempo ha dado la razón, era si eso era temporal. Bien, no era temporal. Frente a la falta de temporalidad, el rol del Congreso era reunirse, era sesionar y dictar la normativa regulatoria de estas actividades, imponer restricciones o simplemente limitarse a continuar observando y analizando, tanto por la Comisión Bicameral Permanente como por el Congreso, todos los DNU que se iban dictando. Frente a eso no fue necesario en ese caso tener un rol y tener de alguna manera una falta de colaboración entre los poderes, sino que verdaderamente se analizó en su validez y su constitucionalidad y no hubo reparos. Lógicamente hubo presentaciones o hubo posiciones diferenciadas, pero como nuestro sistema legal nos dice que si no es rechazado por ambas cámaras, tiene esa validez, sin perjuicio del control de constitucionalidad que lógicamente ejerce y va a ejercer el Poder Judicial, o puede emitirse con posterioridad una normativa que sea diferente, estas medidas se fueron adoptando y se fueron de alguna manera extendiendo en el tiempo a través de estas herramientas. Por lo tanto, otra de las preguntas que yo podría realizarme es si esas medidas fueron temporales o fueron para solucionar una situación en un momento determinado, o si la falta de temporalidad de esas medidas frente a la extensión de la pandemia hacen que el rol del Congreso de alguna manera se vea disminuido. Bueno, la respuesta que puedo darme en este caso es que, en definitiva,
los constituyentes previeron un mecanismo de control. Mucho se discutió no solamente con los del aislamiento, los decretos que resolvían la cuestión del aislamiento, sino que declararon servicios públicos esenciales a la telefonía y a la televisión por cable e internet, si esas eran medidas que se podían tomar por un decreto de necesidad de urgencia, que a la postre una de las cámaras ya lo ha ratificado y por lo tanto tienen vigencia. En función de ello, ¿es necesario que el Congreso, ante esa situación, se ponga en un rol de obstaculizar o de un análisis más profundo? Entendemos que no. Ahora bien, ¿significa que la decisión del Poder Ejecutivo no pueda ser controlada a través del dictado de normativas que quizás sean diferentes o quizás adapten a las situaciones que van surgiendo? Bueno, eso es lo que el constituyente de alguna manera quiso y que la realidad nos impuso, que en las emergencias fueran quizás demasiado extendidas en el tiempo. Y frente a esa extensión en el tiempo, el límite, sin ninguna duda, se lo impone el Congreso. Y no se lo impone, a mi modo de ver, frente a situaciones como pandemia o frente a situaciones excepcionales o circunstancias excepcionales, sino que se lo debe poner en tiempos normales. La forma de reunión, yo creo que a esta altura, y estamos observando hoy mismo esta situación, es irrelevante. Lo importante es que se pueda debatir la temática, que se pueda analizar la temática y sobre todo el rol del Congreso, a mi modo de ver, en el control de constitucionalidad de estos decretos de necesidad de urgencia, fundamentalmente fuerte en cuanto a las consecuencias que la ratificación o la falta de tratamiento de esos proyectos se haga, pueden producir a la sociedad y darle un fortalecimiento a uno de los poderes en detrimento de los otros. Distinta es la situación, sin ninguna duda, relacionada con la posibilidad que tienen los legisladores de, además de reunirse en las sesiones y de proceder al tratamiento y validar o no los DNU, invalidarlos a través de presentaciones judiciales que la jurisprudencia de alguna manera ha ido delineando y no ha permitido con tanto énfasis el control por parte de quien también tiene el rol de legislador y debe intervenir en ese proceso o en esos procedimientos infraconstitucionales. Frente a eso, la situación actual y las situaciones que se fueron sucediendo impusieron que, en definitiva, el Congreso, al reunirse, el Congreso, al ejercer sus mecanismos de control y al buscar los mecanismos remotos, presenciales, o inclusive en el tratamiento de proyectos de ley de cualquier temática o vinculados específicamente a la pandemia o a las posibilidades que se tienen de adquirir vacunas o a las posibilidades que se tienen de crear nuevas instituciones relacionadas con ello, no hay ninguna duda que lo ha podido ejercer adecuadamente, pero eso es en definitiva, y sin perjuicio de la pandemia y sin perjuicio de la emergencia, un rol que la Constitución siempre le otorgó, un rol que nunca abandonó y que demuestra que el rol del Congreso en la pandemia y en el marco de los DNU es una institución fundamental del sistema democrático y que por lo tanto nos garantiza la tutela judicial efectiva para el momento que nos toque y nos garantiza que todas las normativas que emanen del Poder Ejecutivo, no solamente del Congreso, sean constitucionales. Por lo tanto, y lo positivo que podemos recoger de esta situación, de la pandemia y de la normativa emanada del Poder Ejecutivo, es que el Congreso ha ejercido su rol, lo ejerce y es un mecanismo de control y de colaboración. De eso se trata nuestro sistema democrático y de eso se trata el poder
ejercer el control de constitucionalidad, en definitiva, por todos los poderes. Muchas gracias. Exposición. Sí, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación del colegio, del Instituto de Derecho Parlamentario. Muchas gracias a Daniel, a María Gracia. Es un gusto poder compartir este panel esta tarde con tan distinguidos expositores. Mi tema versa acerca de un análisis del artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros. ¿Cuál es la fuente de este artículo de nuestra Constitución? La fuente es el artículo 1, sección 5 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución de Filadelfia, que establece que cada Cámara calificará las elecciones, los informes sobre escrutinios y la capacidad legal de sus respectivos miembros. Calvo dice que la diferencia de redacción entre la Constitución argentina y la Constitución norteamericana reside en un tema simplemente de traducción. ¿Cuál es el origen de esta prerrogativa parlamentaria? El origen está en el Parlamento inglés, como todos sabemos, es la cuna del Parlamento. ¿Y qué finalidad tenía? La de evitar la interferencia del rey, del monarca, en la elección de los parlamentarios. En el año 1604, González Calderón dice que la Cámara de los Comunes se atribuye esta competencia como propia. Con el devenir del tiempo, comenzó a apreciarse de que mayorías circunstanciales podían utilizar esta prerrogativa para impedir el acceso de parlamentarios de la minoría. De tal forma que, bueno, hubo una evolución y finalmente, a partir de 1868, ya quedó claro que todo lo referente a la validez o nulidad de las elecciones era competencia judicial. Entre nosotros hemos tenido una evolución similar a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, la ley que impulsó el presidente Roque Sáenz Peña y su ministro del Interior, el salteño Indalecio Gómez, que defendió la ley en el Congreso. Todo lo referente a la confección del padrón electoral, la supervisión de las elecciones, la realización del escrutinio y la proclamación de los electos es resorte de la justicia. En cada provincia existe un juez federal con competencia electoral, hay un órgano de apelación que es la Cámara Nacional Electoral, y además para cada elección se constituyen también en cada jurisdicción juntas electorales nacionales. Ahora bien, en nuestra jurisprudencia han existido dos interpretaciones del artículo 64. Hay una interpretación que predominó durante mucho tiempo, clásica o amplia, que decía que cada Cámara tiene facultades para controlar el cumplimiento de los requisitos constitucionales que establecen los artículos 48 y 55 para diputados y senadores respectivamente, que pueden hacer, dice esta interpretación, que pueden hacer también consideraciones acerca del proceso electoral, lo pueden analizar e incluso llegar a hacer apreciaciones acerca de la calidad de los electos. La otra interpretación que se hace del artículo 64 es una interpretación que podríamos calificar como restringida, o yo diría que evolutiva, porque fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y esta interpretación dice que el Congreso delegó en la justicia todo lo referente a la organización de las elecciones, la realización del escrutinio y la proclamación de los electos. Por lo tanto, esto se resuelve en sede judicial, de tal manera que el Congreso debe limitarse a examinar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los artículos 48 y 55, y Vanossi dice que excepcionalmente y en casos muy especiales se puede entrar a considerar aspectos del proceso electoral
pero in totum, como un todo, no aspectos contenciosos particulares que ya han sido resueltos por la justicia. El reglamento de diputados establece que puede impugnar un diputado electo o en ejercicio, un partido nacional o de distrito, y que esa impugnación tiene que versar sobre la falta de cumplimiento de los requisitos del artículo 48 de la Constitución nacional o en irregularidades del proceso electoral. Y se puede llegar a incorporar un diputado electo, aun cuando esté impugnado, si esa impugnación, para ser corroborada, requiriera una investigación que lleva su tiempo. Por lo tanto, habría acá una suerte de incorporación provisoria hasta tanto se resuelva la impugnación. El reglamento del Senado dispone que pueden impugnar un partido político organizado en el distrito, algún ciudadano que haya sido votado en la elección, un senador, institución o persona responsable, y que la impugnación debe versar acerca de los requisitos del artículo 55. Ahora bien, ¿cómo evolucionó a lo largo del tiempo la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación? Durante mucho tiempo imperó la interpretación amplia. En 1963, por ejemplo, en el fallo Ríos, la Corte dijo: la legitimidad de la organización por ley del proceso electoral en forma que comprenda instancias de tipo jurisdiccional ha sido admitida reiteradamente, dice la Corte. Pero la resolución respecto de los títulos de los electos está reservada por la Constitución al Congreso de la Nación. Esta era una controversia acerca del cómputo de los votos en blanco. Caso más reciente, los senadores nacionales de Chaco y Corrientes. ¿Qué pasó en Chaco? La Cámara tiene 30 miembros. 17 diputados proclaman un senador con encuadre en la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional, que establecía un régimen transitorio para la elección de los senadores nacionales, ya producida la reforma de 1994, que disponía la elección popular recién a partir del año 2001. Allí la entonces mayoría automática de la Corte, de ahí pasa lo siguiente: el Senado recibe una impugnación respecto de la elección de ese senador por parte de esta mayoría legislativa de la legislatura del Chaco. Esa impugnación se sostenía que había 5 legisladores integrantes de esa mayoría que habían sido electos con anterioridad a la coalición electoral que había nominado el senador, y sostenía que por lo tanto no se debían computar, y en consecuencia el Senado había desestimado el pliego enviado por la legislatura del Chaco y había procedido a incorporar otro senador que no había sido designado por la legislatura. El caso llega a la Corte Suprema, y la Corte dice: el artículo 64 de la Constitución Nacional consagra como regla un ámbito de actuación inmune a la revisión judicial. Es decir, dice que esto no está sujeto al control judicial. El voto de minoría sostiene lo contrario. Dice que el Senado no puede designar un senador, ni puede incorporar a alguien que no ha sido proclamado, propuesto por la legislatura. En el caso de Corrientes aconteció algo similar. La legislatura no lograba reunirse por falta de quórum, y finalmente el Senado de la Nación incorporó a un senador por la provincia de Corrientes. En otras provincias también se produjeron conflictos, se demoraron las designaciones de los senadores por la minoría. En definitiva, la Corte, durante todo este periodo, ¿qué dijo? Que las decisiones tomadas en el marco del artículo 64 son actos institucionales referidos a la organización de un poder del Estado y que no son susceptibles de revisión judicial.
La jurisprudencia cambia a partir del caso Bussi en el año 2007. Bussi había sido diputado nacional entre 1991 y 1995, gobernador de Tucumán entre el 95 y el 99. En el 99, electo diputado nacional, presenta su diploma y el diploma es rechazado por la Cámara de Diputados, quien dice que no solo hay que cumplir los requisitos del artículo 48 de la Constitución Nacional sobre edad, residencia, etcétera, sino que dice que también está el artículo 16 que establece que la idoneidad es un requisito para el acceso a los cargos públicos. Y dice que en lo que respecta a la idoneidad, Bussi carece de ética republicana, que por lo tanto no es una persona idónea para ser diputado, evidentemente por hechos vinculados a su actuación en el gobierno de facto y por imputaciones que se le hacían de violación con los derechos humanos. Zaffaroni tiene un voto en particular, pero dice también que este concepto de ética republicana es un concepto difuso que puede ser utilizado para excluir a legisladores electos por razones ideológicas. Acá la Corte, la mayoría de la Corte, en el año 2007, lo que hizo en definitiva es decir lo siguiente: la Corte puede resolver acerca de los límites de las atribuciones de los otros poderes del Estado. Es decir, las decisiones tomadas en ejercicio de esas atribuciones no son susceptibles de revisión judicial, salvo que hayan excedido un límite, que el juez de esos límites es precisamente la Corte. Y dice que hay límites porque se puede producir el desamparo de ciudadanos que pertenecen a las minorías. Entonces, con Bussi cambia la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal. Es un fallo del año 2007 que podía haber sido, la Corte podía haber declarado al caso abstracto, porque el mandato de Bussi venció en el año 2003, pero la Corte dice que se pronuncia frente a la posibilidad de repetición de hechos de esa naturaleza, y dice también que la idoneidad de los legisladores la juzga el pueblo y no la Cámara. ¿Qué opinión tenemos nosotros para ir concluyendo? Bueno, yo creo que la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, establece en su artículo 23 que todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos en elecciones auténticas. Y el artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un recurso de carácter judicial sencillo y rápido en caso de que alegue una violación a un derecho constitucional. Por lo tanto, yo me inclino a pensar que en casos de manifiesta arbitrariedad corresponde el control judicial, porque lo que se trata es de proteger a las minorías frente a mayorías circunstanciales. En definitiva, me parece que las decisiones de los legisladores democráticos gozan de una fuerte presunción de constitucionalidad, pero esa presunción se invierte para proteger derechos de las minorías que son incapaces de protegerse para sí mismos en el proceso político. En definitiva, me parece más adecuada a los tiempos y a la protección de los derechos de la minoría la concepción restringida, que en definitiva sostiene que el Congreso ha delegado en la justicia la organización de los comicios, su fiscalización, el escrutinio y la proclamación de los electos y la resolución de los conflictos que se susciten durante el proceso electoral, que las cámaras sí tienen facultades para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los artículos 48 y 55, y coincido con Vanossi en que en casos graves y excepcionales sí podrían entrar a considerar un proceso electoral, pero como un todo, como un totum, y no en aspectos particulares de carácter contencioso que ya han sido resueltos por la justicia. Creo que esta es la
interpretación que más se adecua a la evolución de los tiempos y, como lo señalé, la protección de los derechos de las minorías. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a este ciclo de conferencias de temas actuales del derecho parlamentario. Segunda parte. Agradecer también al Colegio de Abogados de la Capital Federal y felicitar al organizador, al director del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio de Abogados, doctor Daniel Rodríguez Masdeu, y María Gracia Nenzi por su importante labor en la difusión de ideas y de discusiones y de puntos de encuentro y de diálogos sobre el derecho parlamentario, que me parece quizás es uno de los temas donde existe una enriquecedora unión entre la actividad jurisdiccional y la actividad parlamentaria. Creo que el derecho parlamentario tiene esas características donde el derecho parlamentario tiene sus autonomías, sus propias determinaciones, pero también se complementa, y ustedes lo han escuchado en las conferencias que me han precedido, el doctor Gómez Díez, el doctor Gallo Quintián, han establecido estas cuestiones atinentes a la participación del Poder Judicial en las decisiones que son quizás particulares, específicas y propias del Parlamento, pero solamente voy a decir mi opinión particular al respecto, es que creo que la Constitución es clara en lo que hace al control de constitucionalidad amplio de todas las cuestiones atinentes a la Constitución. Y bueno, eso es un avance muy importante en lo que hace a la jurisprudencia, porque recordemos que antes había una limitación que se llamaban cuestiones políticas no justiciables, y hoy hay una amplia potestad de la justicia en ir controlando las decisiones que emanan de los otros poderes del Estado, porque esa quizás es la función primordial que tiene, ¿no? Es decir, la Constitución le ha dado al Poder Judicial, como decía Hamilton, no le ha dado la bolsa ni la espada, sino le ha dado solamente el razonamiento en pos y en beneficio de la Constitución y de los ciudadanos. Así que bueno, eso me parece que el derecho parlamentario es sumamente rico, sumamente atractivo en lo que hace a sus particularidades y además su actualidad. Pero el tema que voy a abordar, cuando el doctor Rodríguez Masdeu me dice, bueno, que yo defina el título, me costó definirlo, yo sé cómo era el contenido, porque quizás las palabras tienen que ser muy precisas en lo que voy a decir. Sabemos que el Poder Ejecutivo participa, colegisla junto con el Poder Legislativo en la promulgación y la publicación de las normas, de las leyes, ¿no? Eso está enunciado taxativamente en el artículo 99, inciso 3. Colegisla junto con el Poder Legislativo, incluso tiene el poder de veto a las normas que emanan del Poder Legislativo, siempre que obviamente si ese veto establecido por el Poder Ejecutivo puedes insistir con 2/3 de los votos. Pero en definitiva yo no voy a conversar sobre este procedimiento ordinario, de lo que hace a esta característica que nosotros tenemos en la formación y sanción de las leyes, sino yo voy a hablar sobre una facultad que quizás venía ya establecida por la jurisprudencia argentina, pero fue plasmada a partir del año 1994. Estas son las disposiciones de carácter legislativo de parte del Poder Ejecutivo. No estoy hablando de que son disposiciones que están en contra de la Constitución, sino todo lo contrario. Voy a remarcar 3 facultades
que la propia Constitución le otorga al Poder Ejecutivo para establecer normas de carácter legislativo. Esta es la situación principal. Tienen carácter legislativo. Ahora bien, primero, obviamente que esa denominación taxativa, como les he señalado, las disposiciones de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo, la tuve que extraer de un solo artículo. Si bien esa facultad la tienen 2 artículos más, yo la extraje de un solo artículo que es el 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, cuando define y establece los decretos de necesidad y urgencia. Antes de centrarme en los decretos de necesidad y urgencia, que ya he anticipado que es uno de ellos, y quizás el más importante, y el que también la doctrina conoce habitualmente, si nosotros preguntamos cuál es la facultad legislativa que tiene el Poder Ejecutivo, y ya enseguida mencionamos el decreto de necesidad y urgencia, en el artículo 99, inciso 3. Pero también debemos hacer hincapié en 2 más. Me estoy refiriendo al artículo 76 de la Constitución Nacional cuando habla de la delegación legislativa. Y también vamos a mencionar el artículo 80 de la Constitución Nacional en una situación que tiene 2 elementos centrales, no solamente uno, porque estamos hablando de la delegación legislativa en el artículo 76, sino 2 instituciones que quizás están tan unidas que separada una de otra no puede funcionar. Me estoy refiriendo al artículo 80 en lo que hace al veto parcial y la promulgación parcial de normas. Mencionadas estas 3 facultades, también les tengo que señalar que en qué me baso en forma genérica también, en que estas son facultades también con la misma naturaleza que el que no se discute porque lo cita perfectamente la Constitución, que es los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, nosotros tenemos, primero lo conocemos por una cuestión de denominación y trayectoria y utilización por parte de los presidentes de la Argentina, los decretos de necesidad y urgencia. Por el otro lado tenemos otros que no son tan conocidos, pero son utilizables también por parte de los presidentes y están enunciados en la Constitución, pero que no determina con esta denominación. Entonces, pero ¿por qué yo digo que quizás la misma Constitución también lo está asemejando de las mismas características? Porque toda disposición legislativa, de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo, tiene un procedimiento determinado hacia la Comisión Bicameral Permanente. Es decir, hay un control legislativo político, control de constitucionalidad político, porque recordemos que el Poder Legislativo tiene las facultades del control de constitucionalidad, pero en la jurisdicción política, y el Poder Judicial la tiene en la jurisdicción judicial, y la parte administrativa la tiene también en la jurisdicción administrativa. Lo cierto es que la Constitución ha señalado que estas facultades, que tienen las mismas características en su esencia, tienen un mismo control, un mismo procedimiento de control, que ¿cuál es? La Comisión Bicameral Permanente. Y digo esto porque lo sitúa la misma Constitución. La misma Constitución, en el artículo 100, inciso 12 e inciso 13, habla que las facultades delegadas por el Congreso, los decretos delegados, están sujetos también a la Comisión Bicameral Permanente. Es decir, va a tener un control político de constitucionalidad esta facultad. Porque los constituyentes dijeron, le vamos a dar esta facultad. Después vamos a ver que en realidad son excepcionales, no son ordinarias, ni son comunes, incluso sanciona gravemente una de las sanciones más fuertes que enuncia la Constitución, que es la nulidad absoluta e insalvable, sino que ha dicho que también le ha dado otras
facultades, pero le ha dicho hay un control que vuelve al Poder Legislativo. ¿Por qué vuelve? Porque no es una facultad del Poder Ejecutivo, sino es una facultad, una potestad que la Constitución le da al Poder Legislativo. Entonces, si se la da al Poder Legislativo y se la está dando también en forma excepcional y con ciertos requisitos al Poder Ejecutivo, los constituyentes dijeron, tiene que haber un órgano que va a controlar que verdaderamente estén bien realizados, cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y que no sean inconstitucionales en su esencia. Esa comisión bicameral permanente cumple un rol fundamental, porque agrupa estas tres entidades, porque el 12, como les señalé, son los decretos delegados, pero el 13 habla de los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que los llama los decretos que promulga parcialmente leyes. Ustedes fíjense que ya tenemos un procedimiento en estos tres institutos exactamente iguales porque van a un mismo lugar y está conformado y determinado su funcionamiento, la Comisión Bicameral Permanente, del mismo modo, sea estos decretos de necesidad de urgencia, sea estos decretos delegados o sean estos decretos con promulgación parcial de leyes. Ahora bien, vamos a ver las diferencias que encontramos entre uno y otro. La diferencia que encontramos, primera situación importante, es que marca que obviamente que está prohibido. ¿Sí? Es decir, en realidad, ¿por qué el constituyente siempre dice que estas tres situaciones están prohibidas? Porque enmarca, obviamente, que la excepcionalidad. Está diciendo esto es totalmente excepcional. Y por lo tanto comienza, obviamente, prohibiéndolas. Y después dice cuáles son las excepciones. Entonces dice, salvo en los decretos delegados, en la delegación legislativa del artículo 76, en dos materias. Y acá vamos a señalar algo muy importante, que la Constitución Nacional solamente enuncia la palabra emergencia en el artículo 76. No lo enuncia en los decretos de necesidad y urgencia, ni tampoco en el artículo 80 de la promulgación parcial de normas. Solamente establece en situaciones de emergencia, le agrega la palabra pública, donde ahí determina la gran gama de emergencias que puede tener el Poder Legislativo, puede ser económica, social, cultural, de salud, es muy amplia porque habla de un género que es la emergencia pública. Lo que podemos discutir quizás es que también lo delega en materia administrativa. A ver, ¿quién es el jefe de la administración? Y el responsable por el otro lado, después del 94, que lo señala el jefe al presidente y el que ejerce la administración es el jefe de gabinete, pero lo cierto es que es el Poder Ejecutivo, con lo cual la administración la tiene el Poder Ejecutivo. No necesita de un decreto delegado para que le dé la facultad de administración. ¿Esto qué significa? En una interpretación mucho más precisa, lo que decimos que son esas cuestiones de administración que no son propias del Poder Ejecutivo. Cuando se arroga facultades administrativas que no son las propias del Poder Ejecutivo, porque si serían las propias, no necesita un decreto delegado para ejercer la administración propia que establece la Constitución. Fíjense entonces que dentro de los tres, el único de los tres que marca la emergencia, en situación de emergencia, son los decretos delegados. La delegación legislativa del artículo 76. Pero ¿qué ocurre? Si nos vamos entonces, decimos, ¿y por qué en emergencia no tiene las otras dos? Sí, podría tenerlas. Lo que ocurre es que no lo menciona con estas palabras. Pero entonces podemos utilizarla en cuestión de emergencias, específicamente el 76, pero también las otras dos. Pero, claro, con características especiales, porque en la delegación legislativa requiere que de un funcionamiento ordinario del Poder Legislativo, porque debe haber una ley que le va a delegar ciertas facultades y en cierto plazo
el poder legislativo, es decir, tiene que haber una ley previa. Lo que no ocurre en los decretos de necesidad y urgencia, porque justamente ahí, en los decretos de necesidad y urgencia anunciados en el artículo 99, inciso 3, habla de unas situaciones, de circunstancias excepcionales. Entonces dice, bueno, con tener una circunstancia excepcional, ¿yo puedo establecer un decreto de necesidad y urgencia? No, porque no hay coma en la oración. No forma dos elementos totalmente separados, sino uno solo. Dice, tiene que haber una circunstancia excepcional, pero además que esa circunstancia excepcional no pueda ser tratada por el Poder Legislativo. Porque sí hay circunstancias excepcionales, que siempre las hay, en lugares donde hay excepcionalidades y emergencia, la mayoría de las leyes en su característica esencial son excepcionales. Requieren de un procedimiento porque hay situaciones excepcionales para legislar. Pero ¿qué ocurre? Que hagan imposible, acá está la situación tan importante de los decretos de necesidad y urgencia, que hicieran imposible el tratamiento ordinario del Poder Legislativo previstos por la Constitución para la sanción de leyes. Con lo cual, ustedes ven que puede haber emergencia, pero si hay un Poder Legislativo funcionando y puede funcionar en forma ordinaria, la característica esencial es que se lo va a dar por un decreto delegado. Y después el Poder Ejecutivo va a establecer los decretos delegados y después va el procedimiento de la Comisión Bicameral Permanente. Ahora bien, ¿qué pasa con los DNU? Los DNU no está el Congreso, con lo cual no hay una habilitación. La habilitación que le da al Poder Ejecutivo se la da el Constituyente. La potestad de decir que hay una circunstancia excepcional y que se hace imposible el tratamiento ordinario de la ley, no hay ningún poder que se lo da. Lo tiene propiamente el Poder Ejecutivo. ¿Y quién se lo dio? El Constituyente. Ahora bien, y finalmente, obviamente, que marca materias, como en los decretos delegados marca las materias en qué puede, acá hace a la inversa. Los DNU dicen en qué casos no puede. No puede, obviamente, en materia penal, tributaria, electoral y régimen de los partidos políticos, por una situación que la Constitución enmarca con una fuerte protección del principio de legalidad. Por eso que no puede ser establecida por un DNU. Aunque haya las circunstancias que acabo de señalar, aunque no sea excepcional y no se pueda convocar al Poder Legislativo. Finalmente tenemos el otro instituto, que son los vetos parciales y promulgación parcial de normas. Acá lo que tenemos es, hay un veto normal, las facultades de veto la tiene el Poder Ejecutivo, pero ¿qué ocurre? Si veta una ley, puede vetar una parte de una ley y una parte de la ley que está de acuerdo, promulgarla, y la que no está de acuerdo, enviarla al Poder Legislativo para su tratamiento, a ver si también puede insistir con los 2/3, y saltear la etapa de la parte del Poder Ejecutivo de promulgación de normas. Lo cierto es que le da las características en esta cuestión, que lo puede promulgar, aunque no esté de acuerdo en toda la norma, sino no está de acuerdo en una parte, y después dice, bueno, le podemos dar esa facultad, pero, dice, solamente no marca ni materias para darla ni para no darla. Acá dice algo especial, porque como lo sensible es la norma, es el espíritu de la norma, justamente dice esto, no puede alterar el espíritu, no puede alterar la esencia de la norma, no puede alterar, obviamente, la unidad, y también tiene que tener una autonomía normativa. Esas son las características y cerramos estos tres. Finalizando, porque ya estoy en hora, he excedido algunos minutos, me parece, lo único que voy a establecer es que todas estas situaciones tienen, además del control político, jurisdiccional, constitucional por parte de la Comisión Bicameral Permanente, sino también tiene otro control, que es el control de constitucionalidad por parte de los jueces. Los jueces, cuando evalúan
los decretos delegados, la promulgación parcial de normas y los DNU, va a ver el instrumento de dos modos. En la parte adjetiva o procedimental, si cumplió el procedimiento establecido por la Constitución y su contenido. Aquí es el rasgo, es la característica o la especialidad más compleja. ¿Por qué? Porque tiene que observar el contenido de la norma. Y si tiene que observar el contenido de la norma, ya tiene que observar una actividad de otro poder del Estado. Por eso el control de constitucionalidad es de última ratio, no es una cuestión ordinaria, común, sino es una cuestión excepcional, porque le está quitando una facultad que la Constitución se la está dando a un poder del Estado. Entonces, para ello, tenemos que observar una situación especial. Ese control se va a hacer de dos modos, de control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Tiene que ver lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, en las cuestiones de emergencia, que el único artículo donde enuncia las situaciones de emergencia es en el artículo 27, donde establece la posibilidad de la suspensión de las garantías por parte de los estados. Y ahí establece de qué modo puede suspender las garantías, y ahí entonces el juez tiene que observar estas medidas bajo dos controles: el control de condicionalidad y el control de convencionalidad. El de convencionalidad, en situaciones de emergencia, lo tiene taxativamente enunciado la permisibilidad y la convencionalidad en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el control de constitucionalidad lo tenemos en el artículo 116 de nuestra Constitución Nacional, y tenemos que tener en cuenta que hay tres elementos para controlarlas: el test de arbitrariedad, el test de razonabilidad y el de proporcionalidad. Estos son los tres elementos que vamos a tener que tener en cuenta para el control de constitucionalidad. Finalmente, Alberdi decía algo que nosotros tenemos como un pensamiento ya final de todas estas características, y para no alargar más mi charla, es que Alberdi estaba de acuerdo en darle muchas atribuciones al Poder Ejecutivo, porque necesitaba un Poder Ejecutivo fuerte, necesitaba un Poder Legislativo también fuerte, pero principalmente decisiones rápidas por parte del Poder Ejecutivo. Entonces dijo: dadle todas las facultades necesarias al Poder Ejecutivo, pero siempre dársela a través de la Constitución. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primero agradecer por la invitación a este ciclo de conferencias, segunda parte del Instituto de Derecho Parlamentario, a las autoridades específicamente de la institución del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente al doctor Masdeu, a todos los que han organizado este evento, y además me honra por la calidad de exposición y profesional de quienes están en este momento presentes. Bueno, voy a tratar de simplificar un poco, como ustedes han oído. La temática tiene que ver con este vínculo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, donde el Poder Legislativo seguramente tiene algún rol especial, tan bien explicado en las charlas que me han precedido, todas, desde la última a la primera, con un énfasis que realmente inhibe de agregar información porque ha sido exquisita. Digo, este tema de vincular al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, solemos decir, tiene mucho que ver con el ámbito histórico, las naciones de las que estemos hablando, los sistemas políticos, la situación económica y el momento de la historia de la que nosotros estamos hablando. A ver si podemos, de alguna manera, establecer... Ahí está, se ve bien, ¿no? Bueno, entonces, esto tiene que ver con estas características. El momento, el ámbito geográfico, y podemos hablar incluso de lo que sucede en nuestro país. ¿Sí? Esto es algo que permanentemente vamos a recalcar. El momento histórico, voy a ir muy rápido al respecto, supongo que todo esto se ve. Los momentos históricos han determinado distintas formas de organización del Parlamento, desde el Senado romano y otras que ustedes por supuesto conocen mejor que yo por el ámbito académico o el ámbito laboral en el que se desempeña. Tiene mucho que ver con la relación por la cual se piensan las ideas. Y aquí suelo decir esto: aparece un vínculo extraordinariamente fenomenal, algo deteriorado probablemente por alguna cuestión semántica, y que tiene que ver con la necesidad de llevar adelante un consenso y una negociación sobre lo que debe ejecutarse en una sociedad
por lo que los ciudadanos y los estados que componen la nación han decidido. La palabra negociación parece ser una mala palabra. ¿Y por qué digo una mala palabra? Porque suele ser asociada en la actualidad, y no solo en la Argentina, con situaciones no santas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo y otros ámbitos del sector público. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, le decía, entonces permanentemente aparece este vínculo, y la palabra negociación, que debe haber sido un núcleo, pareciera que no lo es. Grata sorpresa, si revisamos los antecedentes que hacen a la cuestión constitucional, la misma Comisión de Asuntos Constitucionales se denominaba de negocios constitucionales. Digo, por si fuera poco, y tal vez la malformación profesional de mi primer carrera, que es la de economía, negociación viene de negocio, negocio quiere decir evitar el ocio y en definitiva poner en marcha las acciones para que se puedan resolver problemas de necesidades. ¿Necesidades de quién? En este caso de los ciudadanos y de los estados. En la Argentina, en un sistema bicameral, a nivel nacional y federal como el que tenemos, esto está muy bien determinado por la misma Constitución. Entonces, la palabra negociación tiene una particularidad. ¿Cuál es el ámbito donde se deben negociar las cosas? Y de modo puntual, el ámbito legislativo, por lo de parlamento, parlamentarios, llevar adelante un acuerdo para que luego la norma tenga un consenso en el momento de que sea aplicada. Entonces probablemente allí hay algo que con el tiempo también ha sido descuidado y que la misma semántica arrojó para que no sea utilizado como debiera utilizar. Las sociedades humanas se han organizado políticamente como Estado, siendo una agregación de personas y territorio en torno a una autoridad para satisfacer sus necesidades. Recién oía las apetencias de Alberdi con un país como el nuestro, donde quería darle fuerza a un presidente. Nosotros los que trabajamos mucho en estos artículos, en cuestiones legislativas, decimos la Constitución Nacional hizo de nuestro país un país hiperpresidencialista. Claramente, aunque luego en los hechos, las limitaciones políticas, las cuestiones coyunturales y las limitaciones económicas que se han arrojado a lo largo de casi 200 años, tal vez no lo permitan. La ética desde el Parlamento o desde lo parlamentario me parece fundamental. ¿Por qué? Este es un ámbito que era poco explorado, hasta que en el siglo XX comienza a tener un poquito más de peso, y aquí no hablamos desde la ética combinada con cuestiones morales. Probablemente este término arroje desde la situación privada, la del público, la necesidad de imitar algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión. Lo más notorio es la aplicación de sistemas de calidad, donde el proceso de formación y sanción de las leyes dio lugar a que se necesite analizar y estudiar la forma en que una norma es determinada, tanto las del Poder Legislativo como lo que acabamos de decir así, cuando tiene que ver con la intervención del Ejecutivo o el mismo Poder Judicial. En este caso específico, el ejemplo que podemos tomar, y desde el ámbito privado, es la situación de compliance, donde lo que hace es que el sector privado manifieste su interés en obtener claramente más utilidad, ya no con el ánimo de resolver necesidades públicas o necesidades que hace la sociedad, pero que obliga a que quienes tienen el capital y lo estén ubicando en empresas determinadas con el advenimiento del capitalismo y la concentración del capital que hoy tenemos en el mundo, a determinar que la ética juega un papel determinante, muy importante. Es más, pedido hoy desde el mismo sector privado para que se apliquen las empresas, incluso en el mismo sector público. Hay una tarea probablemente pendiente en el Poder Legislativo y que seguramente esto a mediano plazo se va a comenzar a mencionar con más fuerza. Este es uno de los ejemplos más notorios. El Parlamento Europeo. Llegar al Parlamento Europeo, lo que para muchos ha sido algo más de 60 años, para mí tiene que ver con los 200 años de historia que conocemos y probablemente los más de 2000. Llevar adelante la división de poderes en una Europa donde tiene la zona económica europea como máxima expresión en términos de división macroeconómica es porque ha habido previamente acuerdos legislativos. Llevar adelante convergencia de este tipo para que el Poder Ejecutivo de cualquiera de las naciones que son miembros de esta zona económica puedan participar ha requerido inexorablemente no solo del acuerdo político, sino de la voluntad de los poderes legislativos determinando de qué manera se tiene que llevar a cabo. Este no es un tema menor. Bueno, esta cuestión sobre que la vida y la libertad, John Locke lo decía, y propiedad más que la defensa de estos derechos, está permanentemente en debate y hoy más que nunca debiera ser considerado para que no se pierda por lo menos esta idea. La ley está sobre todos, incluso sobre el rey.
En la actualidad hay naciones que no comparten los sistemas políticos como los que conocemos nosotros, sin embargo, la figura de la ley comienza a emerger, y la figura del rey, aunque sean monárquicos y cumplan una función formal, tiende a declinarse porque se le da mucha más importancia a los sistemas parlamentarios que al mismo sistema monárquico que convive, por ejemplo, como pasa en muchos países de Europa. Un parlamento es un lugar para crear estas leyes, inexorablemente. Es el lugar donde se las crea, pero donde naturalmente, con los otros poderes, y el equilibrio de nuestra Constitución lo permite, es donde debe llevarse adelante esa situación de control. Recordaba que Daniel en el inicio de la charla decía, cuando estaba haciendo la presentación, que lo que se requiere es generar espacios de diálogo, como este. Bueno, el Congreso es el espacio natural de diálogo, por eso utilicé en algún momento dado el término específico de la negociación. Este cuadro que ustedes están viendo allí se encuentra en uno de los salones de la Cámara de Diputados. Tiene una particularidad, aquí donde yo estoy señalando en el extremo superior derecho, hay alguien con un sombrero, ese es el autor de la obra. ¿Sí? Él está como haciendo reverencia en algún momento determinado, en el siglo XIX, cuando frente a un momento histórico se estaba dirimiendo los futuros de nuestra nación. ¿Pero dónde? De vuelta en el Poder Legislativo. La sociedad se reorganiza bajo un régimen político vinculado entre lo económico y lo institucional. ¿Por qué digo esto? Porque ha tratado de generarse durante un tiempo largo, probablemente, la idea de que el Poder Legislativo está separado de las cuestiones económicas. Y a partir del advenimiento de la Constitución de 1994, donde muy bien decía el doctor Patricio Maraniello, el administrador es ni más ni menos que el jefe de gabinete, el que tiene a su cargo incluso una atribución que en pocos lugares de la Tierra se da, que es el que puede redistribuir partidas presupuestarias asignadas por ley para el que el presidente de la Nación, y antes de la reforma del 94 era el único que la podía hacer. Entonces aquí el tema económico más que nunca toma apogeo en términos de gestión, con la Constitución del 94, aún nuevo en algunos puntos para nosotros porque no han sido considerados, para que el Ejecutivo encuentre un nivel de impulso, de impulsor, como decía en el título. Bueno, el Congreso legisló en vasta cantidad de áreas, digo, cada vez más en el mundo en temas económicos, y el resultado fue el extraordinario crecimiento económico, poblacional y cultural. Ustedes me dirán, esto no es posible. Bueno, gracias a esta convivencia entre poderes y la existencia de poderes legislativos en el mundo, hay situaciones que no se creían se podían resolver y se han resuelto. ¿Alguien duda que si los poderes legislativos no hubiesen seguido en funcionamiento, las situaciones de pandemia en el mundo se hubiesen resuelto? ¿Acaso estamos hablando solamente de diplomacia ejecutiva en el campo de las relaciones internacionales que deriva de la ciencia política? En honor a la diputada Fidel, que decía que su origen es de la ciencia política. Claro que sí. En este caso puntual, el crecimiento económico tiene mucho que ver con lo que se permite o lo que no se permite en el campo legislativo. Sobre las mujeres, solo para recordar un comentario, en las guerras mundiales, los dos hechos más luctuosos y más importantes en términos sociales del siglo XX, los hombres caían en pie de guerra, que eran hombres jóvenes sanos y en edad de reproducción. Y las mujeres tuvieron a su cargo levantar la situación económica de las distintas naciones que estaban conformadas por un estado de guerra en aquel momento, y el poder legislativo siguió funcionando porque la economía estaba en marcha. ¿En manos de quién? En manos prácticamente de las mujeres. Digo, la sociedad. 3 puntos que yo no quiero olvidar y que recién mencioné solo para recordarlo. La negociación, que parece que fuera solamente una cuestión de diplomacia internacional cuando pasa por el Ejecutivo. Digo, la diplomacia parlamentaria es la que ha dado lugar al advenimiento de otros organismos supranacionales, muy importantes y que habilita incluso al comercio internacional. El control no es solo del Ejecutivo cuando se trata de ámbitos económicos. Los otros 2 poderes tienen así un papel más que importante, y el compliance, que recién dije, que comienza a introducirse hace unos años en la Argentina. Bueno, en el mundo, esto solo lo voy a anunciar, un ejemplo es el del Vaticano, donde parece ser que una sola persona, caro a los sentimientos de Argentina, porque estamos hablando de un argentino en este caso, quien tiene a su cargo el control como obispo de Roma, es el Papa. ¿Y el Papa qué tiene en sí como sumo pontífice? El control de lo que sería para el resto de las naciones los 3 poderes. Pasan por él. Y aquí está en el articulado que nosotros lo damos. Estas son excepciones, por supuesto,
Vamos también al caso de España, ¿sí? Ustedes habrán visto, nosotros nos tomamos el trabajo de determinar qué es lo que pasa cuando el gobierno en España queda con el Congreso prácticamente suspendido. Paradójicamente, si las leyes que refieren al presupuesto y la normativa se encuentran en vigencia, la economía parece crecer. Cuando se suspende la actividad del ámbito legislativo, porque el Congreso está suspendido o no está en funcionamiento, si las actividades presupuestarias no fueron aprobadas oportunamente, la economía tiende a retrasarse. Esto del presupuesto no es menor. El presupuesto, que además mañana se estará tratando seguramente en el Senado de la Nación, que tiene como Cámara de origen la Cámara de Diputados, es ni más ni menos que la planificación económica financiera del Estado. En la Argentina, con las provincias que sostienen su potestad originaria, da un esquema muy particular, donde aquí tenemos, depende mucho de los países por sistema. Observen ustedes, salvo el caso de Somalia, que es un caso absolutamente distinto, si ustedes miran lo que yo estoy mostrando aquí, lo que tenemos como sistema federal son los que están en verde. Los que tenemos como sistemas unitarios son los que están en azul. ¿Cómo está Argentina, rodeado de países unitarios? Miren, salvo el caso de Brasil, que es limítrofe también, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, todos países unitarios. La verdad es que si debiéramos determinar si existe alguna relación específica entre el desarrollo de las economías, el sistema que tiene cada una de las naciones con respecto a ser unitarios y federales, aquí no tenemos tiempo, pero tenemos hecho un estudio donde además cruza si tiene que ver con sistemas bicamerales o no a nivel nación, pero está estudiado y demostrado que las decisiones en los países unitarios, en momentos de crisis, son mucho más ejecutivas y dan mucho más resultados. Sin embargo, no necesariamente esto tiene que ver con el estándar, el nivel y la calidad de vida. Porque debiera decir entonces, observen ustedes, Brasil, federal si los hay, presidencialista, Argentina, ya dije, hiperpresidencialista, por supuesto ambos federales, como puede ser el caso de los Estados Unidos. La simetría, en términos de lo que acabo de explicar y de desarrollo económico, es notoria. Sin embargo, si quieren ver ustedes el caso de Europa, agregaría a cualquiera de las naciones que ustedes pueden ver aquí, por supuesto corresponden a sistemas, en la mayoría de los casos pueden ser unitarios o no, pero que responden a regímenes de carácter parlamentario. Muchas como monarquías constitucionales, de modo tal, incluso unitarias, como puede ser el caso de Portugal, de modo tal que no depende exclusivamente de eso. Les decía que depende del momento histórico, la nación, la idiosincrasia, la situación cultural de la que estemos hablando. Me interesa que vean esto en términos de lo que estábamos haciendo. A ver, I'm Phil Swagel, Director of the Congressional Budget Office. For over 40 years, CBO has produced analyses of budgetary and economic issues to support members of Congress, committees, and their staffs throughout the budget process. At the corner of 2nd and D Street Southwest, CBO's offices are located on the 4th floor of the Ford House Office building. We published cost estimates for all legislation reported out of committee or considered on the floor of either chamber, a range of budget and economic projections, studies of major federal programs, and a number of other products. For the latest examples of our work, we encourage you to visit our website. And now, here are some of my colleagues to tell you 10 key things to know about CBO. Lawmakers created CBO to give the Congress a stronger role in budget matters. CBO was established under the Congressional Budget Act of 1974 to provide objective, nonpartisan information that would support the budget process. CBO's mission is to help the Congress make effective budget and economic policy. In carrying out that mission, the agency offers an alternative to the information provided by the Office of Management and Budget in the executive branch. ¿Por qué ubiqué este pequeño y corto video? El ejemplo de los Estados Unidos lo traje a cuento y veo que tiene relación con algo que decía Ricardo Gómez Díez, el doctor Gómez Díez hace un ratito, cuando hablaba de la Constitución de Filadelfia y el impacto que ha tenido esa Constitución sobre la nuestra. Digo,
En términos del sector público, ¿quién conduce la economía o las variables macroeconómicas de los Estados Unidos? No tiene Ministerio de Economía. La Reserva Federal es mixta, parte privada, parte pública. La Oficina de Presupuesto de los Estados Unidos, donde la incidencia mayor la posee el Estado. Casi 700 empleados. La planificación económica financiera de la que hablé antes, créanme, pasa por esa oficina. Hace una semana, hablando con Michael Kimball, un asesor principal del Fondo Monetario Internacional, me decía, nos hemos desacostumbrado, Domingo Olivaque, a que en los debates presidenciales de los Estados Unidos lo más importante era la discusión del presupuesto. Probablemente por el efecto pandemia, pero digo, en naciones superpoderosas y desarrolladas como esta, que tiene casi el 30% del producto bruto de la Tierra, el Ejecutivo funciona si el que impulsa es el Legislativo. Es prácticamente imposible, donde el andamiaje cruzado de el control y la ejecución son permanentemente necesarios. Bueno, vamos rápidamente a algunos ejemplos de Argentina para ir redondeando. Poder ejecutivo, legislativo, el sistema parlamentario lo que logra es algún nivel de equilibrio. Luego, hemos hablado de nuestra Constitución Nacional y si ustedes observan, ya el artículo 4, el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Digo, es muy discutido, y estos días cuando estábamos publicando el presupuesto, muchos expertos nos decían, ¿para qué van a publicar el presupuesto con los niveles de inflación que posee la Argentina? Tengo una mala noticia e insisto con esto. A mí me interesa saber de dónde se va a recaudar, pero más me interesa saber en qué se va a gastar. Yo después voy a discutir el número. Pero no puedo evitar eso. Sino ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa en las naciones mayormente estabilizadas? Ese presupuesto la guía. Les voy a decir algo, que trata de determinar cómo el Poder Legislativo genera de alguna manera algún nivel específico de impulsor de la gestión y a veces no se le presta atención. Memoria del Estado. ¿Dónde se presenta? El 1 de marzo en la Asamblea. La cuenta de ahorro, inversión y el balance fiscal tiene que ser aprobada por el Legislativo. Y el presupuesto tiene que ser aprobado por el Legislativo. ¿Qué pasa en general? Estas tres cuestiones vinculadas al Poder Legislativo no necesariamente en la historia argentina estuvieron alineadas. Digo, hay que trabajar sobre esa clave. El balance fiscal, la previa que es el presupuesto y lo que tiene que ver con la memoria del Estado. Alineadas las tres, la historia en términos políticos y económicos, correcto, muy amable, gracias. Voy a las conclusiones, que es lo que resta. Entonces, la preponderancia del Poder Ejecutivo en términos de gestión no opaca el importante rol del Poder Legislativo, para nada, sino que al contrario creo que lo alimenta. Tiene función de supervisar, sancionar y regular conductas en el sector público. Y por último, es un gestor privilegiado de políticas públicas, por eso daba el ejemplo de la Oficina de Presupuesto de los Estados Unidos. En Argentina de modo incipiente, pero ya hace 2 años que está en marcha. Me pareció interesante algo que dijo el doctor Maraniello sobre el control político y cuando hablaba de las comas. Yo termino con una pregunta, y es entonces, por la precisión que requiere esto, es quién pone las comas. Recuerdo, por allí lejos en la antigüedad, ver una versión taquigráfica que decía, imposible, coma, cumplir condenas. Sacar la coma implicó imposible cumplir condenas. Muchas gracias, buenas tardes y por la atención dispensada. Es un honor, por supuesto, participar en esta reunión, no solo por el gusto de que el Colegio Público Profesional nos invite, sino por la calidad de los disertantes que me precedieron y quien falta, el querido amigo doctor Guillermo Schiavelli. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias, senador Ricardo Gómez Díaz, por tenerlo aquí y los señores magistrados que nos honran con su presencia. Mi tema tiene que ver con dos figuras particulares, el vicepresidente de la Nación y el presidente provisional del Senado. Le puse un subtítulo que dice diferencias, paralelismos y similitudes en dos institutos unipersonales republicanos e interpoderes. No es quizá novedoso esto, es conocido, pero siempre queda algún detalle o algún pormenor entre la historia y el derecho que nos sirve para ilustrar que algunas cosas son como son y otras fueron como fueron. Como es sabido, según la manda constitucional, es decir, las dos instituciones están creadas por la Carta Magna.
mucho más explícita respecto del vicepresidente de la Nación y menos respecto del presidente provisional del Senado, cuyas funciones le son en todo caso delegadas al reglamento propio de la Cámara. El titular nato del Senado, que es uno de los organismos, como ustedes bien saben, del Poder Legislativo Federal, es el vicepresidente de la Nación. Según el artículo 57 de la Constitución, quiere decir que a este funcionario electo en el binomio presidencial, electo junto al presidente de la Nación, le corresponde, por una carga, esa es la palabra, una carga, un deber que le impone la propia Constitución, presidir este cuerpo de afuera de su seno durante todo el tiempo que dure su periodo constitucional, es decir, 4 años, en el mejor de los casos, o menos si ocurriese algún episodio o que por supuesto lo ponga fuera de la vicepresidencia, como una renuncia, un fallecimiento, o lo que fuere, una inhabilidad sobreviniente. Fíjense que ya estamos hablando de que la certificación de las condiciones y requisitos para ejercer la vicepresidencia de la Nación la hace el juez electoral competente que habilita y autoriza las fórmulas electorales presidenciales. Este funcionario va a tener entonces en nuestro sistema electoral vigente, donde la nación o el territorio nacional, mejor dicho, es tomado como distrito único electoral, exactamente la misma cantidad de votos que el presidente de la nación. Y va a tener entonces la carga de presidir el Senado de la Nación. Le sigue a él, en cuanto a esas responsabilidades, el presidente provisional. Dice provisorio la Constitución, así lo llama. Dice, el Senado designará un presidente provisorio en el artículo 78, que lo reemplazará en las hipótesis lógicas de ausencia, renuncia, destitución por juicio político, o cuando el vicepresidente esté a cargo transitoriamente del Ejecutivo, o definitivamente. Algún maestro nuestro del derecho constitucional lo ha llamado el segundo magistrado, para utilizar un término parecido. Pero hay algunas particularidades que me gustaría detallar y explicar. Como dije, comparte con el presidente de la Nación el Departamento Ejecutivo. Esto es discutible. Todavía diría que está pendiente esta doctrina definitiva de si el vicepresidente de la Nación integra o no el Poder Ejecutivo. Porque la pregunta es, ¿integra el Poder Legislativo? ¿Es un legislador, es un diputado de la Nación? ¿Puede votar? ¿Tiene iniciativa legislativa? ¿Tiene inmunidad, prerrogativa parlamentaria? No. Tiene otras cosas que ahora vamos a ver. Entonces, todas las cláusulas de la Constitución aplicables al presidente de la Nación son las mismas que se le aplican al vicepresidente, porque lo va a acompañar en la fórmula con los mismos requisitos, exactamente iguales. Reemplaza al presidente de la Nación en los casos previstos, que mencionábamos recién, ausencia temporaria, y asciende a la primera magistratura en las hipótesis de ausencia definitiva, inhabilidad, renuncia, destitución, adoptando el nombre de presidente de la Nación. Es decir, cuando no es interinamente la ausencia, no es el vicepresidente de la Nación a cargo interino del Poder Ejecutivo, es ya el presidente de la Nación. Acuérdense la famosa frase del derecho estadounidense, soy la figura de reserva, que no soy nada en este momento, pero puedo serlo todo cuando falta, digamos, el número 1, para decirlo en una jerga poco jurídica quizá. Y decía, en este último supuesto reemplaza al vicepresidente desaparecido por cualquier causa, fallecimiento o renuncia, con todos los, o sea, ipso facto, con todas las atribuciones y derechos. Se convierte en el presidente de la Nación que va a continuar y agotar el periodo presidencial. Ejerce este cargo de vicepresidente durante todo el mandato, como dije recién, de 4 años, con las mismas condiciones que regulan la cuestión de la sucesión que le atañen al presidente de la Nación. Es decir, puede ser reelecto 4 años más, o puede sucederse recíprocamente con el presidente de la Nación, si deciden,
y la alianza electoral que los postuló deciden en todo caso hacer un trueque en la fórmula o en el binomio. Insisto, preside el Senado de fuera de su seno con la particularidad que tiene, que es la más sui generis, es decir, todas las atribuciones que le competen en cuanto a titular del cuerpo, las ejerce en plenitud. Entonces, esta es la situación de hecho fáctica que genera dudas. Pero como usted, Miguel, y nos dice que no integra el Poder Legislativo, resulta que va a manejar el presupuesto financiero del Senado de la Nación, va a conducir al personal del Senado de la Nación, ¿sí? Va a manejar el reglamento de las sesiones, tal cual, cuando no esté el vicepresidente, cuando no lo reemplace, digamos, el presidente provisional. Pero nunca será un legislador de la Nación. Algún senador amigo, una vez en el hipotético, y que luego fue real, desempate del año 2008, lo llamó es un super senador. Y le digo, no, no es un super senador, es el vicepresidente de la Nación. No tiene iniciativa parlamentaria, no percibe dieta, no tiene votos si no hay desempate, no goza de inmunidad legislativa. Y algo particular y importante, la prohibición que el artículo 32 le impide, que no puede desempeñar simultáneamente ninguna otra función, empleo o emolumento. En realidad, podríamos discutir el hecho de si puede recibir alguna comisión o alguna gestión. Si yo no recuerdo mal, el vicepresidente que luego asumió la presidencia, Carlos Pellegrini, en 1890, estuvo al frente, fíjense qué curioso, estuvo al frente de las tropas del gobierno federal que de alguna manera hizo frente al intento de revolución, fracasado como revolución, pero también logró voltear al titular del Poder Ejecutivo, y el mismo Pellegrini, alguno podría decir, luchó para su presidencia. Bueno, no lo sabemos exactamente, no lo creo. Pellegrini era un hombre tan grande y tan generoso que realmente lo hizo lealmente al presidente Juárez Celman, que no tenía ya margen político para quedarse. Pero bueno, ¿por qué la reforma constitucional de 1994 no tocó esta cláusula? Primero, es lógica la respuesta, porque no estaba comprendida esa temática en la ley de declaración de la necesidad de la reforma, que votó el Congreso a finales de 1993. Yo tengo otra respuesta de tipo político. Creo que difícilmente hoy al presidente de turno, salvo algún político, y les aclaro que es una actividad a la que me dedico, fuese muy, muy generoso y tuviese amplitud de criterio en tener quizá algún vicepresidente que tuviese alguna misión y alguna función, como lo es, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, de cuyo molde constitucional, y aquí se mencionó varias veces a lo largo de esta tarde, la Carta Constitucional de Filadelfia de 1787, de donde se extrajo prácticamente calcado, ¿no?, la figura. También el vicepresidente de la Nación no tiene la obligación, no puede presidir el Senado cuando éste está constituido en tribunal y el acusado en juicio político es el presidente de la Nación, porque tiene un interés en el resultado del proceso, ¿verdad? Y es susceptible, según el artículo 53, de soportar la acusación en juicio político por la Cámara de Diputados. Si la ausencia fuese definitiva, la Carta Magna no prevé la forma de reemplazarlo. No dice qué pasa, no dice qué ocurre. Y en muchas oportunidades la República ha quedado sin vicepresidente en ejercicio. Solamente en 1954, en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, una ley declaró la necesidad de cubrir y convocó a elecciones, y fue electo, de casualidad, el presidente provisional hasta ese momento del Senado, el senador, el almirante Alberto Teiser. Pero bueno, en 1868 Marcos Paz fallece, siendo vicepresidente. También mueren en ejercicio de sus funciones
Pelagio Luna en 1919, siendo vicepresidente de Irigoyen, y Hortensio Quijano en 1952, antes de inaugurar el segundo periodo para el que había sido electo junto con el expresidente Juan Domingo Perón. En 1973 también Vicente Solano Lima renuncia junto con el presidente Héctor J. Cámpora. En 1974 la vicepresidente Martínez de Perón reemplaza al presidente fallecido. En 1989 el vicepresidente Martínez, Víctor Hipólito, en consonancia con la resignación del cargo del doctor Raúl Alfonsín, lo hace en el mismo periodo para que la fórmula Menem-Duhalde asuma el 8 de julio, como todos recordarán, de 1989. Luego, el ex vicepresidente Carlos Álvarez renuncia el 6 de octubre, me acuerdo como si fuese hoy, el 6 de octubre del año 2000. Sí, digo bien. El presidente provisional del Senado es un miembro claro y puro y neto del Poder Legislativo Federal de la Nación. Es un senador electo por esta es la diferencia, electo por el pueblo directamente de una provincia, de uno de los distritos habilitados para enviar la representación senatorial al Senado de la Nación, que como ustedes saben bien, son 23 provincias y una ciudad. Lo más importante del presidente provisional, lo dijimos, es un primus inter pares, es un primero entre sus pares senadores, pero no deja nunca de ser senador, va a tener siempre iniciativa legislativa, va a poder bajar al recinto, a su banca, a defender sus proyectos y hacer uso de la palabra en cuanto lo desee, no así el vicepresidente de la Nación, que no puede hablar. El vicepresidente no puede hablar en el recinto sin permiso, digámoslo así, de los miembros del colegiado. Reemplaza al vicepresidente de la Nación en los casos de ausencia temporaria, nunca será el presidente provisional vicepresidente de la Nación. He visto en algún currículum de algún senador amigo y querido que ha dicho, tuve a mi cargo la vicepresidencia de la Nación. Lamentablemente no tuvo a su cargo ese cargo, porque no lo es, fue el presidente provisional. Y para ir terminando, por supuesto, cuando está a cargo tiene el mismo derecho del doble voto, cuando hay empate, no está sujeto a una acusación en juicio político, pero sí le corresponde a las generales de la ley como legislador todas las sanciones disciplinarias que pueda haber lugar, según el artículo 66 y demás. Bueno, iba a mencionar algunos que fueron importantes presidentes provisionales, pero nombro 3 o 4 y le doy fin a esta apretada síntesis, estimados colegas. Valentín Alsina, miren qué figura, Aristóbulo del Valle, Julio A. Roca, luego de haber sido presidente en el primer periodo, José Baristo Uriburu, Leopoldo Melo, Robustiano Patrón Costas, Alberto Teiser, José María Guido, José Antonio Allende, Ítalo Argentino Luder, Edson Otero, Eduardo Menem, José Genú, Mario Lozada, Federico Ramón Puerta, Juan Carlos Marqueda, José Luis Quioja, Marcelo Guinle, Juan Bautista Pampurro, la primera mujer, Alicia Rogés de Alperovich, luego el senador Gerardo Zamora, la actual Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y antes que ella, el senador Federico Pinedo. Muchas gracias, ha sido un enorme placer y lamento todo el tiempo. Bueno, perdón, Daniel, ¿querías decir algo? Estás con la mano levantada. No. Bueno, ok. Voy a disfrutar de mis 6 minutos, porque si no sé que se corta esto, así que vamos a apurarlo. Mi tema iba a ser la costumbre como fuente del derecho parlamentario, que es un tema muy de derecho parlamentario y muy de derecho parlamentario procesal. Recién nuestro amigo Néstor, enumeró una serie de importantes presidentes provisionales que tuvo el Senado Nacional. Uno de ellos es el doctor Eduardo Menem. El doctor Eduardo Menem es uno de los pocos especialistas en derecho parlamentario que tenemos en nuestro país. Y yo pensaba en iniciar esta exposición mencionando a varios que han hablado del tema de la costumbre como fuente del derecho parlamentario. Iba a mencionar al doctor Linares Quintana, célebre, al doctor Juan Estrada, que fue
secretario parlamentario de ambas cámaras, al doctor Gentile, cordobés, es que no es nuestro presidente de la Asociación de Derecho Parlamentario, el doctor Carlos María Videgain, maestro mío, y yo soy el último de sus discípulos y de muchos discípulos mucho más importantes que yo, que falleció muy viejito, a los 100 años, en el año 2016. El doctor Guillermo Arias de Córdoba, importante funcionario de la legislatura de Córdoba. El doctor Fermín Ubertone, al cual en buena medida iba a seguir yo hoy, es autor de un trabajo específico sobre la costumbre del derecho parlamentario, y me autocito yo por algunas cosas varias que fui escribiendo con el correr de los años. El doctor Eduardo Menem, que ya lo mencioné, es el autor de un libro que ya acaba de tener su segunda edición. La segunda edición del libro de Menem, el Derecho Procesal Parlamentario, salió ahora, no sé, creo que cuando empezó la pandemia. Él tuvo la gentileza de mandármelo y es un libro muy completo. Me quedan 3 minutos o 4. Casos de prácticas en que las costumbres crean derecho parlamentario. Yo iba a mencionar varios casos, algunos muy sencillos o muy conocidos: izamiento de la bandera en el recinto, ejecución del himno nacional argentino, cosa que antes, cuando yo empecé a trabajar en el Congreso hace muchos años, no se cantaba el himno. Ahora se canta el himno y hasta tenemos ejecutantes músicos que lo ponen en marcha. Iba a poner un ejemplo muy importante, que es la elección de autoridades por parte de la Cámara de Diputados, cosa que se realiza anualmente, y que pese a que el reglamento dice que se eligen por votación, etcétera, etcétera, esto se arregla políticamente, y políticamente la designación de las autoridades corre a cargo de las propuestas que hagan los partidos y según la posición y la importancia que tienen los partidos políticos dentro de la configuración de la Cámara. Iba a mencionar otro tema, que la interesantísima exposición de la doctora Fidel al principio de esta jornada de hoy, cuando se refirió al tema de la igualdad de género. Tenemos que hablar hoy en día de igualdad de género. Estamos hablando de una ley que salió hará 2 años y medio, más o menos, una cosa así. Y yo estaba pensando, mientras ella hablaba, en otro problema de costumbre, ¿no? Fíjense ustedes que, en teoría, según los reglamentos, para configurar las comisiones, bueno, son decisiones que se toman siguiendo ciertos parámetros jurídicos. Sin embargo, la realidad indica que desde hace muchísimos años que la designación de las comisiones, la configuración de las comisiones, es una tarea que en última instancia la tiene que hacer el pobre presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Estoy hablando de diputados, que es mi especialidad. También pasa algo parecido en el Senado. Es decir, la configuración de las comisiones las termina haciendo el presidente de la Cámara. Y el presidente de la Cámara no lo hace solo, sino que lo hace escuchando las opiniones de los bloques, por supuesto. Y para eso tiene en cuenta otro factor más, que es el factor de la proporcionalidad política. Estamos hablando dentro de casas que son casas políticas, donde la proporcionalidad política es más que importante. Yo, recordando lo que dijo la doctora Fidel hace un rato, les agrego un nuevo problema ahora, que es el tema de la configuración de género también de las comisiones, ¿no? Si en este momento estamos practicando la paridad de género con la ley que salió hace tan poco tiempo, también va a ser fundamental para la composición de las comisiones, la elaboración de esa comisión siguiendo el criterio de paridad de género, absolutamente figurando también ese elemento como muy importante. No me quiero poner en la posición del pobre presidente de la Cámara de Diputados,
que todos los años va a tener un lindo problema para arreglar una situación pero tan compleja como es la que les acabo de mencionar recién. En fin, esto da para muchísimo más, pero como me queda un minuto, lo dedico ese minuto a lo que yo quería comentar con más interés. La costumbre, así como hay costumbres según la ley, también en el Congreso hay costumbres contra legem, la costumbre contra legem. La costumbre contra legem que fue tan debatida en el derecho común y sigue siéndolo, por supuesto, inclusive si nosotros leemos, y yo no soy experto ni nada que se le parezca, si nosotros leemos el código que superó el código de Vélez Arfiel, el código del año 2014. ¿Cómo? Creo que, quería agradecerles a todos porque creo que ya nos cortan. Y bueno, para encontrarnos en la próxima ya los citaremos a todos. Muchísimas gracias, pero nos van a cortar el audio y el video también. Muchísimas gracias a todos. Sí, Guillermo, si querés seguir hablando, podés hablar. No sé si... Hasta que me corten. Hasta que te corten, sí. Lo que les quería decir entonces es que a ver qué iba a decir, que tenemos un flor de problema con el Código Civil del año 2014 realmente vuelve a ser contra legem, condena la costumbre contra legem, y tenemos tantas costumbres contra legem en la Cámara de Diputados y en el Senado, algunas son muy, muy importantes y muy dramáticas. Por ejemplo, el exceso terrible de sesiones especiales en detrimento de las sesiones ordinarias o de tablas. Eso es un cambio notable que se ha ido produciendo en estos últimos años. Les pongo otros casos más. El abuso de ciertas atribuciones por parte de los legisladores, como por ejemplo la famosa utilización de las cuestiones de privilegio. La palabra privilegio es una palabra que no tiene mucho sentido hasta en el año 2020. Parece algo anterior a 1789, sin embargo se sigue usando todavía, y la cuestión de privilegio se ha transformado en un método de interrumpir las sesiones y que no lleva habitualmente a ningún resultado positivo. Doctor, lo interrumpo un solo minuto. Y ahora sí me están echando. Queda un solo minuto, le pido que haga un cierre de la actividad y un saludo, por favor. Bueno, hago el saludo nomás porque teníamos un montón de cosas para tratar, pero ya habrá otra oportunidad para hacerlo. Gracias. Yo quiero aclarar un segundo nada más que el artículo original de la legislatura, aprovechando que está la diputada Alicia Pirini, el 136, ya dispone las cuestiones de género, que hay que respetarla en la integración de las comisiones de asesoramiento permanente. Con eso cierro, y bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Excelente reunión, muchas gracias.